Buenas noches, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a crear un trabajo para nuestra materia de bases de datos avanzada con el fin de generar una base de datos para una tienda online. Bien, como vamos a trabajar directamente bases de datos, lo vamos a hacer directamente sobre un lenguaje SQL, por lo cual podemos usar cualquier motor de base de datos. Para efectos del ejercicio voy a usar el motor de bases de datos MySQL Workbench. Entonces, inicialmente lo primero que tenemos que hacer es generar una conexión MySQL. Entonces, en mi caso, he creado una conexión de nombre AA con el usuario root, que eso es un usuario que configuramos al momento de la instalación de nuestro programa. Entonces, después de establecer esta conexión, vamos a proceder con lo que es el proyecto de la creación de una base de datos directamente para nuestra tienda virtual. Entonces ingresamos directamente a la vista por esquemas y entonces haciendo uso de los siguientes comandos, inicialmente vamos a usar lo que son los comandos de tipo DDL y DML. Entonces del tipo DDL vamos a usar el comando create. Para el tipo DML vamos a usar lo que son los comandos insert, update y delete. Entonces vamos a ver cómo se usan. Entonces, primero vamos a empezar con nuestro primer comando, que es el de create database, ¿cierto? Entonces, automáticamente ejecutamos este comando, vamos a crear una base de datos que se llame B de tienda. Entonces vamos a ejecutarlo y acá en la última línea nos dice que hay un error y efectivamente el error ya existe porque nuestra base de datos ya está creada. ¿Listos? Una vez creamos nuestra base de datos, procedemos con lo que es la creación de las tablas. Entonces acá tenemos un fragmento de código para crear nuestra tabla. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que directamente vamos a crear una tabla haciendo uso del comando create en nuestra base de datos que se llama base de datos tienda. Vamos a crear una tabla que su nombre va a ser ventas, la cual va a estar compuesta por las siguientes columnas. La primera va a ser el ID de ventas, ¿cierto? Les vamos a indicar que esa columna va a permitir variables de tipo entero. No nos va a permitir que hayan espacios vacíos en esta columna y es una columna que se va a incrementar automáticamente ingresemos cada registro. Adicional, vamos a crear otra columna que va a ser la columna cliente, la cual va a permitir valores de tipo varchar y no nos va a permitir que haya ninguna columna vacía, ¿cierto? También vamos a crear una columna de tipo teléfono, la cual va a permitir también valores varchar. Esta sí nos va a permitir la posibilidad de que el campo esté vacío y no nos va a afectar al momento de ingresar a un registro. Ahí mismo, igualmente la fecha. Y le estamos indicando que nuestra llave primaria para esta tabla va a ser nuestro ID de ventas. ¿Listos? Entonces, cuando corremos este script, automáticamente nos genera nuestra tabla de ventas, que es la que tenemos acá. Entonces, ya automáticamente tenemos creada nuestra tabla pues, con las columnas ID ventas, cliente, teléfono y fecha, ¿cierto? Entonces, vamos a ingresarle un registro a esta tabla. Entonces, hay dos formas. Una es por código y la otra es a través directamente del gestor de tabla. Entonces, vamos a ingresar un dato de un cliente. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a llamarlo nuestro cliente Pepito. Pepito. Listo, vamos a colocarle el teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la fecha, vamos a decirle que la fecha se hizo hoy. Vamos a colocarle 25/04 del 2021. ¿Cierto? Le vamos a seleccionar aquí en Apply. Y automáticamente entonces el SQL lo que nos hace es indicarnos el código de la forma como se ingresan los valores. Así que pues vamos a revisar. Entonces vamos a hacer uso del comando insert para ingresarle datos a nuestra tabla. Entonces lo que queremos decirles es que insertemos directamente en nuestra base de datos tienda, en nuestra tabla que tiene como nombre ventas, la siguiente información. Vamos a ingresar cliente, teléfono y fecha, y los valores que debe ingresar son los siguientes: Pepito como cliente, los números del 1 al 6 como teléfono y pues el día de hoy como la fecha. Cuando le damos a aplicar, entonces automáticamente termina de ejecutarse el script
y ya automáticamente cuando corremos acá nuestra consulta, nos muestra la base de datos con la información, ¿cierto? Entonces, haciendo un resumen, ya sabemos cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla y cómo ingresar información, ¿cierto? Después de ingresar información, entonces vamos a hacer lo que son consultas. Para eso vamos a usar el código de tipo select, ¿cierto? Entonces, le vamos a pedir que nuestra tabla productos, la cual tenemos acá, ¿cierto? Nos muestre, ¿cierto? Los productos donde su campo nombre sea zapatillas, ¿cierto? En este caso nos debería mostrar únicamente eso. Entonces vamos a correr nuestra consulta, ¿cierto? Y efectivamente no nos arroja nada. Vamos a ver por qué no nos arroja ningún tipo de información, ¿cierto? Y evidenciamos es porque nuestra tabla tiene unos cambios alterados. Entonces, los valores de zapatillas ya fueron actualizados previamente y registran como guantes. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar nuestro valor de zapatillas. Vamos a colocarle guantes con la G mayúscula para que no nos dé un error de que no encontró ningún tipo de información. Y vamos a volver a hacer nuestra consulta. Y aquí está. Entonces nos dice que para los productos, lo que es el ID 1, 4 y 5 tienen como nombre guantes y por eso nos arroja esta información, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la tabla clientes donde vamos a verificar o vamos a ver la utilidad que tiene el comando update. Entonces vamos a hacer aquí una breve explicación del código. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a realizar una actualización a nuestra tabla que se llama clientes, donde el nombre sea, no, vamos, entonces aquí en set va la información que queremos agregar. Entonces vamos a cambiar el campo número 2 que tiene como nombre a Mauricio, vamos a colocarle Orlando. Entonces vamos a ponerle Orlando y vamos a darle un número de documento diferente, darle 84, 25. Listo, entonces le vamos a decir que en nuestra tabla clientes actualizar el nombre y el documento del campo donde el ID de cliente sea 2. Entonces, en este caso nos tendría que actualizar el campo que registra como Mauricio. Vamos entonces a correr el script. Entonces, acá nos dice que efectivamente una de esas líneas ya fue afectada. Entonces, vamos a consultar nuevamente la tabla y ver si la actualización se hizo. Entonces, efectivamente, ya no tenemos Mauricio, sino tenemos Orlando con la información que habíamos pedido anteriormente. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que hace el comando de tipo delete, ¿cierto? Entonces, tenemos acá nuestra tabla de inventario. Entonces, acá en inventario, anteriormente habíamos hecho una consulta donde le estábamos pidiendo que borrara el campo que tuviera el ID de inventario 6, la cual fue satisfactoria. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, primero que nada, les explico rápidamente. Entonces, el código nos dice que delete de nuestra base de datos tienda, de nuestra tabla inventario, donde el ID de inventario sea igual a 6. Entonces vamos a borrar el ID de inventario 5, ¿cierto? Para que nos borre directamente lo que sería zapatillas. Entonces vamos a correr nuestro script. Nos dice que efectivamente fue afectada una línea y entonces lo que hacemos es correr nuevamente la consulta a la base de datos y nos damos cuenta que ya fue borrada directamente. Entonces, otro código que les voy a mostrar en estos momentos va a ser el código select o directamente es para realizar consultas sobre nuestra base de datos. Entonces, en este caso yo quiero realizar una consulta de la tabla inventario donde el tipo sea unisex. Entonces, yo veo que aquí en esa tabla existen dos tipos unisex, que es camiseta y pantalón. Entonces, voy a correr mi consulta y sí, únicamente me debería mostrar los datos cuyo tipo sea unisex. Allí efectivamente entonces está nuestra consulta a nuestra base de datos donde nos muestra únicamente los valores donde el tipo es unisex. ¿Listos? Entonces, esta es una proyección inicial de lo que es nuestro proyecto de la tienda virtual. Entonces, estamos creando nuestra base de datos. Entonces, estas son nuestras tablas que en el momento estamos manejando. Entonces, ya vimos lo que es la funcionalidad para crear una tabla, para crear una base de datos, para ingresar datos en una tabla, para hacer consultas directamente en las tablas, para agregar información
actualizar información y borrar información, que es hasta donde vamos de nuestro proyecto. Y pues nada, esperamos vernos en un próximo video para seguir avanzando en esto. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Feliz resto de día.